Bienvenidos al taller de liderazgo. Me da muchísimo gusto estar nuevamente con ustedes. En el taller anterior estuvimos viendo la importancia de empezar a elegir un equipo ganador. Un equipo ganador con personas que estén comprometidas con sus propios sueños y que deseen alcanzar metas cada vez más grandes. Y para poderlo identificar, les pedimos un ejercicio en donde ustedes podían identificar quiénes son los clientes, quiénes son los vendedores, quiénes son los mayoristas y quiénes son los empresarios. La red de mercadeo se va construyendo principalmente con los mayoristas y los empresarios. Claro, todos se pueden inscribir, sin embargo, tú debes de poderlos identificar claramente. Y ahora lo que vamos a ver es la estructura de la red de mercadeo de Nikken. Una red poderosa que durante 41 años ha venido creciendo alrededor del mundo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver principalmente? El primer paso es que alguien te invite a participar en Nikken. No hay otra forma de entrar. No se te puede ocurrir, no dices, ay, anoche soñé que voy a buscar Nikken, alguien me dijo en el sueño que vaya y me despierte y busque Nikken. No, no es así. Sino, principalmente, alguien te va a invitar. Y esa persona que ya está previamente inscrita es la persona que te puede a ti ayudar a inscribirte, a incorporarte en la red de mercadeo de Nikken. Con esto vamos a empezar a platicar de la importancia de empezar a entender la estructura de la red de mercadeo de Nikken. Una red poderosa que durante los últimos 41 años ha comercializado una gran cantidad de productos de bienestar, ha beneficiado a miles de familias y hoy estás tú aquí porque alguien te invitó. Y esto es lo que vamos a empezar a entender. Primeramente, aquí está Nikken, una empresa con 41 años que comercializa productos de bienestar. Por el otro lado, el negocio de la comercialización o la distribución no es de Nikken, es de las personas que, como tú, fueron invitadas por otra persona. Este es el requisito número 1. Para poder formar parte de la red de mercadeo de Nikken, tienes que ser invitado por alguien que esté previamente registrado. Ahora, una vez que tú formas parte de esta red de mercadeo de Nikken, tú ya tienes una relación comercial directamente con Nikken. Esto quiere decir que tú ya puedes adquirir los productos de Nikken. Ahora tú vas a buscar, ya sea con la asesoría, con el entrenamiento o no de la persona que te invitó. ¿Por qué digo o no? Porque en algunas ocasiones la persona que te invitó no tiene el compromiso de desarrollar el negocio como tú lo tienes. Entonces, hay dos vías. La línea de patrocinio te puede entrenar para que tú tengas más clientes o tú puedes ir aprendiendo a través de los materiales que tiene Nikken y los diferentes videos que ya puedes encontrar en los diferentes canales de internet para irte entrenando. Ahora, de acá va a haber clientes. Los clientes de algunos de estos clientes les va a interesar también la comercialización de los productos. Y ellos, gracias a ti, se van a poder inscribir aquí y formar parte de la red de comercialización de Nikken. Ellos van a tener trato directo con Nikken en la adquisición de sus productos y ya sea con tu entrenamiento o no, van a empezar a tener sus propios clientes. Ahora, de estos clientes, algunos se van a interesar nuevamente y la persona que tú invitaste va a estar calificado para poder inscribir otras personas. Esta es la estructura básica de la red de mercadeo de Nikken. Nikken, asesor de bienestar, clientes. Bien, ahora, dentro de esto lo que vamos a empezar a trabajar es cómo se va estructurando la red para que sea una red ganadora y una red que te permita contar con todos los recursos que jamás habías imaginado. Primeramente, vamos a empezar acá. Aquí estás tú. Las personas que se inscriben contigo se llaman frontales. Las personas que se inscriben abajo de tus frontales se empieza a llamar profundidad. Y se maneja por niveles. Tus frontales son nivel 1, los frontales de tus frontales nivel 2 y los frontales de tus frontales es el nivel 3 y así sucesivamente. Ahora, ¿cuántos frontales puedes llegar a tener? La cantidad de frontales es ilimitada, los que quieras. ¿Por qué? Porque es una red de mercadeo de abundancia. Esto quiere decir que el número de personas que tú puedas invitar no tiene límite, ¿ok? Y esto es algo muy importante que ahorita van a entender. Por el otro lado, lo que es
la gente que se va inscribiendo acá se llama profundidad. Entonces tenemos frontalidad y tenemos aquí profundidad. ¿Por qué es importante la frontalidad? La frontalidad activa son las personas que van a estar activamente comercializando, dando a conocer Nikken, platicando Nikken, incorporando personas. Esto te va a traer el volumen de tu ingreso. Entre más personas activas tengas en tu frontalidad, la probabilidad de que tengas un volumen de ingresos mayor es más alta. Y la profundidad, entre más profundidad tengas, ¿sí? Esto quiere decir no quedarse en el nivel 3, sino estamos hablando de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de líderes activos, esto te va a dar la seguridad de ese ingreso del que estamos hablando. Frontalidad es el volumen, profundidad es la seguridad. ¿Por qué la seguridad? Porque si estas personas están ganando, van a estar activas. Y si están activas, siempre vas a tener ingresos. ¿Sí? De eso se trata. Ahora, vamos a empezar a entender esto y van a revisar su plan de compensación. Empiecen a revisar su plan de compensación, identifiquen cuántos rangos tenemos desde el inicial, que es directo, hacia el diamante real. Ustedes lo tienen que identificar. Ahora, es bien importante que ustedes vayan estudiando la importancia de entender los requisitos de calificación de cada rango. Porque si quieres llegar al rango oro, por ejemplo, tienes que tener claro cuáles son los requisitos que pide la empresa para otorgarte el rango oro. De lo contrario, aunque tú desees llegar al rango y no sabes cómo, y no conoces los requisitos, pues es imposible que hagas una planeación para llegar a ese rango sin saber cómo. Por eso te lo pongo así. Mucha gente quiere llegar a diamante real, pero para llegar a diamante real hay que pasar todos estos escalones para llegar a este rango. Y pregúntenle a los diamantes reales cómo se vive, cómo se gana, y puede ser muy interesante. Ahora les voy a platicar de la estructura básica. ¿Por qué tenemos que hablar de una estructura básica? Sobre todo en todo organismo, por ejemplo, la estructura básica de nuestro cuerpo es la célula. En el ambiente son lo que son los átomos, y pues también dentro del negocio tenemos una estructura básica. Es el rango plata. El rango plata, de comerciante independiente plata, consiste en lo siguiente. Primeramente, tenemos que estás tú aquí, que ya deseas llegar a plata. Entonces, tus requisitos son 3 frontales superiores, volvemos a hablar de estructura, 3 frontales superiores y 12,000 puntos de volumen de grupo personal acumulados en un periodo de un mes, 2 meses o hasta 3 meses consecutivos. ¿Ok? Y esto es lo que empieza a generar la estructura básica. Hay un ingrediente bien importante que es pequeñito, pero es importante no perderlo de vista. Son los 100 puntos de volumen personal todos los meses. Es un requisito que lo puedes hacer si gustas o no. Sin embargo, para las personas que desean tener siempre una organización activa, pues hagan la disciplina de tener sus 100 puntos como mínimo y empezar a trabajar estas estructuras básicas, ¿sí? Esta estructura es la de plata. Repito, aquí estás tú, 3 superiores frontales, 12,000 puntos de volumen de grupo personal acumulados durante 3 meses consecutivos, tus 100 puntos y ya tienes la estructura básica. A partir de aquí, todo lo demás va a ir creciendo. Esta es la estructura de crecimiento de liderazgo. Ahora, esta estructura básica te va a permitir empezar a alcanzar los siguientes rangos y también a las personas de tu organización. Y con ello, pues vas a empezar a tener una organización cada vez más independiente y autónoma, dependiendo si tú los formas o solamente los haces. Hacer esta estructura para ganar el reembolso más grande, pues está bien, porque son los beneficios básicos del plan de compensación, pero no estás hablando todavía de un negocio de red de mercadeo. Cuando tú los haces, esto quiere decir que tú les metes el volumen, tú les pones a la gente, todo esto. Esta persona es una célula o un núcleo que no tiene capacidad autónoma ni independiente. Esto quiere decir que va a generar una dependencia hacia ti o se va a morir muy pronto. Ahora, si tú los formas, les vas a enseñar a ser independientes y autónomas.
Cuando se vuelven independientes y autónomas, el crecimiento que puede tener tu organización es exponencial e infinito. ¿De acuerdo? Bien, ahora, cuando estas células empiezan a multiplicar, este núcleo básico se empieza a multiplicar, quiere decir que aquí estás tú y ahora tus superiores o otras personas de tu organización se empiezan a hacer platas. Cuando tú logras tener 3 líneas platas, esto quiere decir frontales platas, tú llegas a oro. Cuando ellos llegan a oro, tú llegas a platino. Pero todo, ojo, todo es esta estructura básica. Esta estructura básica de los platas en formación son lo que va a soportar toda la organización. Toda la estructura se va dando conforme al número de platas que vas construyendo y formando en tu organización. Ojo, algo muy importante, que sean núcleos básicos, estructuras básicas, autónomas e independientes, que sepan qué es lo que tienen que hacer. Y en un momento más les voy a platicar qué es lo que tienen que hacer. La idea de que cada una de las estructuras básicas, que son los platas, puedan ser autónomos e independientes, es para que tu negocio pueda crecer, se pueda duplicar y se pueda multiplicar a lo largo del tiempo. Cuando todo depende de ti, va a haber un límite, va a llegar un punto en donde tú no vas a poder manejarlo. Pero si cada quien se hace cargo de lo suyo, el potencial de crecimiento es impresionante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo vamos a formar estructuras básicas e independientes? Bien, pues a través de las actividades. Nosotros tenemos una serie de actividades, por ejemplo, tenemos estos talleres de liderazgo, también hay congresos de liderazgo, pero al mismo tiempo en sus organizaciones se organizan wellness, se organizan entrenamientos de producto, entrenamientos también de negocio, y de esta forma todas las actividades, cuando uno participa del sistema, es cuando empieza a generar una actitud más independiente, más autónoma. ¿Qué pasa cuando 2 personas independientes se unen? Generan algo que se llama interdependencia, y la interdependencia es la sinergia que se requiere para poder crecer y alcanzar cualquier meta que uno se proponga en la vida. Pero ¿qué pasa cuando 2 personas dependientes se juntan? Cuando un dependiente se junta con otro dependiente se llama codependencia, y es una estructura que genera una espiral descendente, una espiral que no va a ningún lado, una estructura que no ayuda, no crece y no es positiva. Y esto es lo que nosotros queremos dejar como mensaje en este taller. Básicamente, generar estas estructuras independientes que se vuelvan una sinergia cada vez mayor, cada vez más grande, que se va a ver reflejada en el volumen organizacional. Este punto de volumen organizacional es bien importante. El volumen organizacional es la suma de todo el volumen completito de toda tu organización. Y esto provoca que haya mucho movimiento, mucho dinamismo que permite tener que cada uno tenga sus resultados y sus buenos ingresos. Dentro de lo que es las actividades, ahora bien, es importante tener una frecuencia. Como en todo negocio, si abres todos los días, tu posibilidad de tener clientes todos los días es mayor. Si nada más abres a veces los miércoles, a veces los sábados, a veces por la mañana, a veces por la tarde, pues es muy difícil que tú puedas lograr tener un flujo de clientes que te permitan tener ganancias. ¿Esto cómo lo podemos traducir en la red de mercadeo? Pues hacer actividades diarias, contactar personas todos los días, hacer nuevos amigos. Esto es mantener tu negocio activo. Y la frecuencia es fundamental, lo que te había comentado, la frecuencia. ¿Con qué frecuencia vas a tener estas actividades? Aquí vamos a hacer una reflexión sobre lo que es el sistema red, que es el sistema básico de la red de Nikken, de la comercialización de Nikken, para que tu negocio pueda tener un ritmo y pueda crecer cada vez más grande. Bueno, ahora para empezar a generar esa dinámica que requiere, esa energía y sinergia que requiere tu organización, vamos a hablar de las actividades y la frecuencia que necesitas tener para que tu organización pueda crecer de forma sólida y constante y con muy buen ritmo. Para generar esto, vamos a empezar por entender el sistema red. Red, por sus siglas, así, red, significa, por un lado, lo que es reclutamiento. Eso es atraer personas. La E es de entrenamiento. Ya las trajimos, ahora hay que entrenarlas, capacitarlas. Esa es la formación. Y D es la parte de lo que es la dirección. Darles el enfoque, hacia dónde van cada persona. ¿Sí? Darle la dirección.
Entonces esas son las siglas del sistema RED, que son reclutamiento, entrenamiento y dirección. El sistema RED se conforma por un conjunto de actividades que estas pueden ser diarias, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. Y vamos a hacer un ejercicio para que les quede más claro y puedan visualizar todas las actividades, en donde les van a dar el círculo del sistema RED y además también les van a dar una tabla en donde ustedes van a identificar la actividad y ustedes van a marcar qué objetivo tiene esa actividad. Si es un objetivo de reclutamiento, de entrenamiento, de dirección o de dos de ellas o de todas. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a trabajar ahora para que en grupo ustedes lo puedan revisar. Esto es un trabajo de grupo y puedan tener en su grupo ya una dinámica de qué es el sistema RED y lo que es la parte de entender cuál es el objetivo de cada una de esas actividades. Lo otro importante de este ejercicio que vamos a hacer en este momento es identificar en tu grupo cuáles se están haciendo, cuáles no se están haciendo, cuáles se promueven y cuáles no se promueven, para que hagan una reflexión y con ello ustedes puedan empezar dentro de los próximos días, planear, empezar a implementar más actividades y más frecuencia en sus organizaciones y actividades que realizan semana a semana, mes a mes, año con año. Todo este conjunto de actividades se desarrollan y se implementan por los líderes. Es una combinación entre Niken y los líderes para ofrecer un sistema de apoyo y soporte de crecimiento y formación para todas las generaciones de líderes que quieran hacer su carrera en Niken. Bien, con esto nosotros lo que vamos a ir entendiendo es lo siguiente. Primero, tenemos un enfoque a la estructura. Entender cómo es la estructura que yo debo de formar, tener los conocimientos básicos de los requisitos de estructura que necesito para alcanzar los siguientes niveles, entender la estructura básica que es el plata. Ahora, los platas en este conjunto de actividades se van a ir formando, se van a ir desarrollando. Aquí hay un elemento muy importante que no debemos de perder de vista, que es la filosofía de Niken. La filosofía de siendo mejores seres humanos nos invita a ayudar a las demás personas, entrenarlas, capacitarlas para sacar lo mejor de ellas. Y por el otro lado, tú también sacar lo mejor de ti. Es un proceso de ser la mejor versión de ti mismo día con día. Esto es prepararte, estudiar, leer, platicar con personas exitosas, dejarte guiar por personas que saben cómo manejar el negocio. Todo esto es la parte de la formación de ti mismo para ser la mejor versión de ti mismo. Y por el otro lado, entrenar y apoyar a las otras personas para que también lo vayan logrando. Esto es siendo mejores seres humanos. Lo que no es siendo mejores seres humanos es tener una lástima innecesaria por otra persona pensando que no es capaz de hacer algo por sí mismo. Nada más te tengo una noticia. Todas las personas que están en tu organización han vivido hasta este momento sin ti. Y esto es algo que necesitas tener bien en cuenta. Nadie necesita de ti para seguir viviendo. ¿Sí? Eso es básico. Porque si entiendes esto, tú no vas a ayudarles a hacer las cosas. Lo que vas a hacer es entrenarlos a que ellos hagan mejor las cosas. Esa es la gran diferencia que hay entre enfocarte en la persona o en la estructura. Tu estructura se va formando de personas independientes y autónomas, no de personas dependientes. Entonces, si tú fomentas la dependencia, lo único que tú estás también diciendo es que tú también necesitas depender, de sentir que otros dependen de ti. Esto genera lo que manejamos al principio, que ya lo mencionamos anteriormente, la codependencia. Esta relación es de hundimiento. Entre más crece una organización de estas características, pesa cada vez más en términos de conciencia y se va hundiendo y se va hundiendo y se va hundiendo. Ahora, por el otro lado, si tú sabes que cada una de estas personas es capaz de hacer las cosas por sí mismo, entonces aquí va a cambiar tu dinámica de capacitación y entrenamiento y va a favorecer mucho más tu estructura. ¿Por qué? Porque vas a entender y vas a encontrar rápidamente las personas que quieren algo mejor en su vida y están dispuestos a alcanzarlo, y tu trabajo es guiarlos para que lo logren, no hacerles el trabajo. ¿De acuerdo? Y esta es una parte fundamental y básica de la estructura.
No trabajar pensando que todo mundo te necesita, eso es un error grave, y empezar a hacerles las cosas. Los calificas a plata, les ayudas a meter puntos, estás ahí todo el tiempo pendiente, les llevas los pedidos, tú resuelves los problemas que tengan con Niken. No, ese no es tu trabajo. Tu trabajo es cuidar la estructura, no a las personas. La estructura quiere decir que cada vez que encuentres una persona que tiene el potencial y la capacidad, trabajar con esta persona para que crezca la estructura. Y no importa el nivel en donde se encuentre la persona. Lo ideal es que siempre estés trabajando con la persona con capacidad y potencial de más profundidad en tu organización. Aquí te voy a mencionar la forma de trabajar la estructura para que no te pierdas en la parte del enfoque a las personas, sino que siempre estés enfocado en la estructura. Aquí estás tú. Tu tarea es empezar a formar tu frontalidad y empezar a crecer en profundidad. Ahora, ya que empezó a crecer la profundidad, vas a ir viendo qué personas de esta profundidad, con el ejercicio que hicimos en el taller pasado, saber si es cliente, vendedor, empresario, mayorista. Identificas. Una vez que identificas, con los empresarios y los mayoristas, empiezas a trabajar profundidad. Con los clientes les pides referidos y los referidos también te empiezan a generar profundidad. Con los vendedores empiezas a trabajar la parte de que te permitan darle seguimiento a sus clientes para que de ahí salgan referidos y a su vez empiece a haber profundidad. Ahora, de la profundidad que se va formando, siempre tienes que ir viendo qué persona tiene potencial de desarrollar el negocio. Te pegas con esa persona y formas su primer nivel y su segundo nivel. Ahora, de este segundo nivel de esta persona, vas a identificar quién tiene potencial y tú te pegas a esa persona y trabajas su primer nivel y su segundo nivel. Con eso esta persona ya aprendió la estructura del negocio, ya sabe que son frontales, ya sabe que es profundidad, ya tiene, probablemente llega a la estructura básica y ya le toca seguir. Ahora, de esta persona le ayudas ahora a generar su primer nivel y su segundo. Es un entrenamiento que vas a ir haciendo. Mientras lo entrenas, se forma primer nivel y segundo nivel. Nuevamente, estructura básica y buscas acá, nuevamente. Otra persona. Estos periodos duran aproximadamente 90 días. Cada 90 días es ir bajando más y más en profundidad en tu organización. Ahora, muchas veces las organizaciones son muy curiosas. Cuando están enfocadas en las personas, empiezan a decir tu frontal o en tu segundo nivel, alguien dice, no te metas con mi grupo. Digo, a ver, no es tu grupo. Primero, porque estamos hablando de una estructura general. Es un negocio de estructura. No es un negocio de grupos de personas. ¿Sí? Es un negocio de estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si alguien te dice, porque yo me acuerdo cuando yo estuve haciendo redes de mercadeo, que de repente llegaba alguien y me dice, no te metas con mi grupo. Le digo, pero tú eres parte de mi grupo. Si es así. ¿De acuerdo? Y esa persona también entonces es parte de mi grupo. Pero no es el tema es la estructura. Si entiende la persona el negocio desde el aspecto de la estructura, entre más crecimiento tú estés generando en profundidad, es la estructura también de esta persona. Le beneficia a todo mundo seguir creciendo en la estructura. Entonces aquí el tema de es mi grupo, eso no es de red de mercadeo, de Niken. ¿Por qué? Porque nadie es tuyo. Tú no eres dueño de ninguna persona. Pero cada persona que está aquí tiene el derecho y la oportunidad de crecer en su estructura y su negocio. Y si alguien crece más que tú, en tu profundidad, en tu organización, pues bienvenido. No le tengas envidia ni celos. Porque es tu estructura, sigue siendo tu estructura. ¿De acuerdo? Entonces, en esa parte, si alguien tiene más reconocimiento en la organización, bienvenido. Todo se traduce en cheques, todo se va traduciendo en ingresos. Entonces, ¿por qué pelearte con las personas si lo importante es la estructura? ¿Tiene sentido lo que les estoy diciendo? Bien, entonces con ello también les quiero explicar que hay factores, conductas humanas que dañan estas estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, hay grupos que se empiezan a volver clubs. El club de fulanita o el club de fulanito. ¿Por qué? Porque en este club ya son personas que tienen algún tiempo juntos, ya tienen algún sentido de pertenencia, algunas cosas que los hacen comunes, y cuando llega una persona nueva,
le cuesta mucho trabajo integrarse, porque es un club. Entonces tiene que ser aceptado por el club. Entonces obviamente están pensando otra vez en el grupo de personas, no en la estructura. Las estructuras son inclusivas, los clubs son exclusivos. Aquí no hagan clubs, no se trata de hacer clubs. ¿Sí? Nada más dense cuenta, todos los que han hecho club, sus negocios dejaron de crecer. Entonces el enfoque nuevamente es la estructura, no hagan clubs. ¿Ok? Ahora, competencia entre las líneas. A veces hay gente que empieza acá y se siente más capaz que el upline y empieza a generar una situación muy incómoda porque empieza a pelearse el liderazgo. Y eso tampoco es de estructura, otra vez es de personas. Mire, se los pongo así, hay que aprender de la naturaleza. En la naturaleza, las aves que migran, ¿sí?, que vienen del norte al sur en invierno, normalmente viajan, ya sean patos, pelícanos, gansos, en formación en B. La formación en B permite que el grupo alcance 75% más de distancia que si vuela solo. ¿Ok? Y aquí es algo bien importante. Si vuelan en conjunto en formación en B, alcanzan 75% más distancia que si volaran solos. ¿De acuerdo? Y otra característica importante de la formación en B es que la punta es la que va cortando el aire. Pero este es un trabajo muy desgastante y cansado. Entonces, en una organización de liderazgo armónico, se turnan el liderazgo. Por ejemplo, yo organizo las actividades este mes, le pongo todas las ganas, dedico más parte de mi tiempo al grupo. El próximo mes, una persona de mi frontalidad o de mi grupo, otro líder, puede asumir ese rol de estar pendiente de que todas las actividades estén funcionando, mientras el líder que estuvo en la punta puede otra vez estar incorporando otras personas en su organización y es turnarse de forma armónica la responsabilidad de llevar a esta organización lo más lejos posible, pero no pelearse, ¿sí? ¿Cuáles son los enemigos de la red? La crítica, por ejemplo. Cuando empiezan a criticar, cuando empiezan a hacer chismes, todo esto va dañando la estructura, va dañando la fortaleza, la cohesión. Entonces, busquen organizaciones, empezando por ti, que sean armónicas. Todos sean armónicos aquí. ¿Sí? Busquen el balance, la armonía y con ello, pues, hacer que sus organizaciones crezcan por mucho tiempo. Otro síndrome que hay, por ejemplo, de la codependencia, es cuando alguien de la organización ya es suficientemente capaz de arrancar de forma independiente y autónoma. Entonces, el upline se empieza a sentir, ¡ay, me va a dejar! O me va a rebasar, o va a tener más reconocimiento que yo. Entonces el upline, en vez de soltarlo y dejarlo ir y apoyarlo en el proceso de irse, lo que hacen empezar es decir, ah, sí, ingrato, ingrata, tanto tiempo que te he dedicado y ahora te vas, ¿verdad? Te vas. No es eso, no debemos de hacer eso. Si alguien se quiere independizar, apóyenlo para que se independice. Las organizaciones más grandes y sólidas tienen de estas células independientes, tienen miles, cientos, ¿sí? ¿Y eso qué provoca? Que el cheque cada vez sea más grande, que tu calidad de vida sea mejor. Cuando tu pensamiento es pequeño y no estás pensando en una organización grande, quieres tener a todos juntos. Pero cuando es grande, quieres que todos sean independientes. ¿Ustedes se imaginan que en la casa de tus papás estén viviendo tus hermanos, tus hermanas, con sus esposos y esposas, con tus sobrinos y tus hijos, todo el mundo junto? Imagínense cómo se vuelve esa casa, es una locura. Y eso es lo que pasa en las organizaciones que no permiten que se independicen sus grupos, sus downlines, ¿sí? Entonces acá yo les sugiero y les recomiendo muchísimo que cada persona que se quiera independizar, la independicen lo más pronto posible. Otra cosa importante es que tú definas cuál es la cultura estructural y corporativa de tu negocio. ¿Qué vas a permitir y qué no vas a permitir en tu negocio? Cuando hay una persona negativa, es como la manzana podrida dentro de la caja de manzanas. Si hay una manzana podrida, eso te va a acelerar un proceso de putrefacción de toda la caja. ¿Qué tienes que hacer? Sacarla. Discretamente, la llevas a un lado, la invitas a tomar un café a la persona y le dices, oye, he notado
que tú no encajas muy bien en la cultura de armonía que estamos nosotros fomentando en la organización. Te invito a que reflexiones eso si te interesa continuar con el grupo. Si no, te voy a pedir que no vuelvas más a nuestras actividades. Es más, te voy a apoyar si tú quieres empezar a organizar tus propias actividades, pero en estas no vengas más. Esto es bien importante dejarlo claro, porque hay gente a veces que es negativa, que empieza a envenenar el ambiente, el clima del negocio, ¿ok? Entonces, este tipo de personas también hacen bien ustedes cuando defienden a su organización, a su grupo y las hacen a un lado. En cada taller vamos a estar dando una serie de tips que les permitan también tener ideas que les ayuden a que sus negocios sigan creciendo de forma sólida, con mucha armonía y que todo el mundo participe contento de venir, de estar desarrollando el negocio, de tener resultados y puedan seguir creciendo, sigan creciendo muchísimo porque hay mucha posibilidad y oportunidad para crecer grandemente. Ahora, obviamente como en cada taller, los dejo con los anfitriones para que hagan sus reflexiones y sigan trabajando en su negocio. Muchas gracias.